La naturaleza jurídica de la teoría del Estado. Basado en Teoría General del Estado, Granados Atlalco. Introducción. El Estado invisible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen las leyes? ¿O quién decide cómo se organiza un país? Puede parecer que todo esto está muy lejos de nuestra vida diaria, pero el Estado está en todo lo que haces. Cuando cruzas una calle con semáforo, cuando un maestro te enseña, cuando recibes una vacuna o cuando reclamas tus derechos, ahí está el Estado, funcionando, regulando, cuidando, equilibrando. Hoy vamos a descubrir la naturaleza jurídica del Estado, es decir, su esencia legal, la parte del derecho que le da forma, sentido y límites. Pero tranquilos, no hablaremos en un lenguaje de abogados. Este video está hecho para ti, para que entiendas cómo el Estado y el derecho se construyen con las personas, no sobre ellas. ¿Qué es la teoría del Estado? Antes de entender cómo funciona el Estado, hay que entender qué estudia la teoría del Estado. Podríamos decir que es como una lupa que nos permite observar cómo se organiza la vida en sociedad. La teoría del Estado se pregunta: ¿por qué existe el poder político? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué papel juega el derecho en todo esto? Esta disciplina no es exclusiva de los juristas, nace de la unión entre la filosofía, la historia, la sociología y el derecho. Por eso decimos que tiene un carácter interdisciplinario. En términos simples, busca entender cómo las personas, las leyes y las instituciones conviven dentro de una estructura organizada, el Estado. La naturaleza jurídica del Estado. Cuando hablamos de naturaleza jurídica, hablamos del alma del Estado. El Estado no es solo fuerza ni política, es también una institución legal. ¿Qué significa esto? Que todas sus acciones, decisiones y estructuras están basadas en normas jurídicas, es decir, en leyes que garantizan justicia y equilibrio. Sin derecho, el poder sería arbitrario, pero cuando el poder se sujeta a la ley, se transforma en autoridad legítima. Por eso los juristas dicen: sin derecho no hay Estado, sin Estado no hay derecho. Ambos son inseparables, como cuerpo y alma. En México, esa unión se refleja en nuestra Constitución de 1917, el documento que dice cómo debe funcionar el país, quién puede ejercer el poder y cuáles son los derechos fundamentales que nadie puede quitarte. La naturaleza jurídica del Estado nos recuerda algo esencial: el poder necesita límites. Las leyes son esos límites y los ciudadanos somos quienes les damos sentido. Fundamentos filosóficos del Estado, de Platón a Rousseau. El pensamiento sobre el Estado comenzó hace miles de años. En la antigua Grecia, Platón imaginó un Estado gobernado por los más sabios, los filósofos reyes, porque la justicia debía ser el centro de la vida política. Aristóteles, su discípulo, decía que el ser humano es un animal político, que solo puede alcanzar su plenitud viviendo en comunidad. Para él, la política no era un lujo, era una necesidad natural. Durante la Edad Media, el poder se justificaba por la religión. Los reyes gobernaban por voluntad divina. Pero con el Renacimiento y la Ilustración, el pensamiento cambió radicalmente. El poder dejó de venir de Dios y empezó a venir de las personas. Ahí es donde surgen tres nombres clave: Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Hobbes, en Leviatán,
decía que si no existieran leyes, viviríamos en guerra constante. Por eso, las personas ceden parte de su libertad a un soberano que garantice seguridad. Para Hobbes, el Estado nace del miedo, pero también de la necesidad de paz. Locke, por el contrario, defendió la libertad. Afirmó que el Estado existe para proteger los derechos naturales del hombre, la vida, la libertad y la propiedad. Y si el gobernante abusa del poder, el pueblo tiene derecho a sustituirlo. Rousseau, en el Contrato Social, fue más radical. Dijo que la soberanía no está en los reyes ni en los gobiernos, sino en el pueblo. La ley debe ser expresión de la voluntad general. El Estado no manda, obedece la voz del pueblo. Estas ideas fueron el punto de partida para construir lo que hoy conocemos como Estado de Derecho. Un Estado donde el poder no es absoluto, sino limitado por la ley y sustentado por el consentimiento del pueblo. Fundamentos jurídicos del pensamiento clásico a Kelsen. Con el tiempo, la reflexión sobre el Estado se hizo más técnica. El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel veía el Estado como la realización de la libertad humana, la unión entre la moral individual y la ética colectiva. Las leyes, decía Hegel, no son cadenas, sino condiciones para la libertad. Solo a través del derecho podemos convivir sin destruirnos. Más adelante, Hans Kelsen, uno de los juristas más importantes del siglo XX, planteó algo revolucionario. El Estado es el derecho. No hay separación entre ambos. Su famosa teoría pura del derecho explica que todo Estado es, en realidad, un conjunto de normas organizadas como una pirámide. En la cima está la Constitución, debajo las leyes y más abajo los reglamentos y actos de autoridad. Cada norma debe basarse en otra superior, y si una contradice la Constitución, simplemente no vale. El derecho es un sistema jerárquico. Su fuerza viene del respeto a las normas superiores. Aportes contemporáneos y ética del Estado. Ya en el siglo XX, otros pensadores actualizaron esta visión. Norberto Bobbio habló de la democracia constitucional, donde la ley y los derechos humanos son el corazón del poder político. Para Bobbio, un Estado sin derechos no puede llamarse democrático. Bruce Ackerman explicó que los estados modernos deben renovarse constantemente mediante procesos de diálogo y reformas constitucionales para mantener su legitimidad. Y Michael Walzer nos recordó que la justicia y la equidad social no son solo metas políticas, sino responsabilidades éticas del Estado. Un Estado que ignora la desigualdad no cumple su propósito. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. El nacimiento del Estado moderno. Después de siglos de monarquías y desigualdad, en 1789 ocurrió algo que cambió el rumbo de la historia: la Revolución Francesa. Por primera vez, el pueblo se levantó para decir no al poder absoluto y sí a un Estado basado en derechos. De ahí nació un documento fundamental, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un texto que no solo cambió a Francia, sino a todo el mundo. En su artículo 2, la declaración dice: la finalidad de toda asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Estas palabras suenan antiguas, pero siguen siendo actuales. Nos recuerdan que el Estado
no existe para dominar, sino para proteger los derechos de las personas. En su artículo 3 establece algo todavía más revolucionario. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Eso significa que el poder no viene de los reyes ni de los gobernantes, sino del pueblo. Esta idea es la base del principio moderno de soberanía popular. El poder cambió de manos, del trono al pueblo. El eco en México, del constitucionalismo a la soberanía popular. Estas ideas cruzaron el océano y llegaron a América. Inspiraron movimientos de independencia y nuevas constituciones. En México, esas ideas tomaron forma en el siglo XIX y finalmente se consolidaron en la Constitución de 1917. Nuestra Carta Magna es más que un texto legal, es un reflejo de siglos de luchas, ideales y sacrificios por un Estado que defienda los derechos del pueblo. El artículo 39 de la Constitución mexicana dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Eso significa que ninguna autoridad está por encima del pueblo y que toda forma de gobierno debe servir al bienestar común. Cuando un ciudadano exige justicia, cuando una comunidad defiende su tierra o cuando una persona levanta la voz frente a la corrupción, ahí está actuando la soberanía popular. Esa es la fuerza que mantiene vivo al Estado mexicano. Objeto material y objeto formal de la teoría del Estado. Para entender la teoría del Estado en toda su profundidad, hay que distinguir dos aspectos clave: el objeto material y el objeto formal. El objeto material es el Estado mismo, como realidad social, política y económica. Es todo lo que podemos observar: su territorio, su población, su gobierno, sus símbolos y su historia. Es lo tangible, lo que existe en el mundo real. El objeto formal, en cambio, es la manera en que estudiamos y analizamos ese estado. Es la mirada jurídica, el enfoque que nos permite entenderlo desde el derecho. Aquí es donde entran las leyes, las instituciones y los valores que lo rigen. Imagina que el Estado fuera un edificio. El objeto material sería el edificio mismo, sus paredes, sus cimientos, su estructura. El objeto formal sería la arquitectura, el plano, el diseño que explica cómo y por qué se construyó así. Ambos se complementan. Sin el objeto material, no hay realidad que estudiar. Sin el objeto formal, no hay forma de entenderla. Esta distinción es fundamental para que la teoría del Estado no sea solo una descripción política, sino también una ciencia jurídica, con principios, métodos y valores propios. El Estado y sus fines: justicia, libertad y bien común. Toda esta teoría tiene una finalidad: entender para qué existe el Estado. Porque un Estado sin propósito es solo poder sin sentido. Desde los filósofos clásicos hasta los juristas modernos, el fin del Estado se resume en 3 palabras: justicia, libertad y bien común. La justicia como equilibrio entre los derechos de todos. La libertad como el espacio donde cada persona puede desarrollar su vida sin miedo. Y el bien común como el objetivo supremo que da sentido a las leyes y las instituciones. En México, estos ideales se traducen en políticas públicas, en derechos sociales y en la obligación del Estado de proteger
la dignidad humana. Cuando un niño tiene acceso a la educación, cuando un trabajador puede recibir atención médica o cuando una mujer logra justicia, el Estado está cumpliendo su función más noble. Reflexión final. El Estado como proyecto humano. Llegamos al final de este recorrido. Hemos visto que el Estado no es un ente lejano ni un sistema abstracto. Es una construcción humana, un acuerdo social, una promesa de convivencia. Su naturaleza jurídica nos recuerda que el poder debe tener límites, que la ley no oprime, sino protege, que detrás de cada norma hay una historia, una lucha, una razón. Entender la teoría del Estado es entendernos a nosotros mismos como ciudadanos. Nos permite ver que la justicia no depende solo de los jueces o de los gobiernos, sino también de la participación, la conciencia y el respeto mutuo. Cada vez que exigimos nuestros derechos, cada vez que cumplimos nuestras obligaciones, cada vez que tratamos a alguien con respeto, estamos construyendo, desde lo pequeño, el gran proyecto que llamamos Estado.